Muy buenos días, hermanos, muy buenos y hermosos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite en este día traer una palabra de bendición para sus vidas, una palabra que nos da la oportunidad de agradar a nuestro Padre Celestial, nos da la oportunidad de buscarlo en esta hermosa mañana, que su presencia, su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos guíe siempre, querido hermano, hacia esa infinita misericordia, infinita paciencia que tiene el Señor para con nosotros. Qué bueno levantarse cada mañana y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque nos permite, querido hermano, respirar, nos permite mirar el día, nos permite llegar y poder decir gracias, Padre, porque me das la oportunidad. Esta oportunidad de cambiar, esta oportunidad de volver a ti. Te doy las gracias. Dile, Señor, te doy las gracias. Estamos en tiempos muy delicados, querido hermano, para la fe. Tiempos de muchas luchas en el camino de Dios. Bendiciones, la hermana Yuli, Adela, Dios te bendiga, Rodríguez, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Estamos viviendo tiempos muy especiales. Para este tiempo 2014 vienen cosas muy fuertes para la Iglesia de Cristo. Mientras nos aproximemos más a las cosas, hacia el final, las cosas se van a complicar en cuanto a la fe, en cuanto a cómo se va a mover el mundo espiritual dentro de la Iglesia de Cristo y afuera en el mundo. Se va a complicar mucho se va a complicar. Y que tenemos que estar preparados. Por eso estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo no es agarrar las maletas. Estar preparado es tener un conocimiento cómo vamos a enfrentar las adversidades cuando se aparezcan, o cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a pensar y qué vamos a hacer cuando esas cosas sucedan. Hoy estamos viviendo todavía un tiempo muy suave en comparación en otros lados. Algunos estamos viviendo un tiempo de gracia, otros están viviendo, hermano, un tiempo muy difícil, de acuerdo, donde la manifestación diabólica es muy fuerte. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles por causa, hermano, de la fe, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana, pidiéndole al Señor una palabra, algo puso en mi corazón, hermano, de hablarles sobre que algo viene. Una de las cosas que va a venir en este tiempo es que habrá mucha injusticia. La Escritura lo viene gritando desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde el tiempo, hermano, de los profetas, desde el tiempo de antes. Habrá mucha injusticia de parte de gente que conoce o dice que conoce las Escrituras. Tanto, hermano, que tanto los jueces en el mundo, toda autoridad que, hermano, que imparte justicia, tantos ministros, líderes, obreros que estarán impartiendo muchas leyes injustas para este tiempo. Hermano, se va a desatar de grande manera. Lo hay porque lo hay. Las leyes no están a favor del hermano, del desprotegido, no están a favor de aquel que no tiene dinero, no están a favor, están aquellos a favor del poderoso. Las leyes están hoy a favor de aquel que corrompe toda y viola toda ley, toda autoridad de parte de Dios. Asientan justicias nada más para protegerse a ellos mismos. Por eso el Señor en esta mañana, mirando un poquito las Escrituras, en el libro de Romanos 8, versículo 32 al 35, una de las cosas que puso el Señor en mi corazón, hermano, y que quiero yo hablar de esto, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en cuanto a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice,
porque la justicia de Dios, o sea, la ley se va a cumplir en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros andemos en el Espíritu. Cuando nosotros andemos en el Espíritu. Pero ahí mismo en Romanos, en 8:32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, que al que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. ¿Quién, dice, acusará a los hijos de Dios? ¿Y quién condenará a los que Cristo salvó? Tenemos que estar seguros que no habrá quien nos acuse, no habrá quien nos condene en esta tierra. Porque ya fuimos justificados por parte del Señor a través de la sangre de Cristo, a través de la fe. Por esto es importante, hermano, dice que esa ley fue condenada, condenó el Señor, dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando nosotros cumplimos la ley de Dios y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces, hermano, ha muerto el acusador. Ha muerto la obra que nos hace acusar. El que nos condena, el pecado ha muerto. Porque Cristo está en nosotros. Cristo es la ley de Dios. ¿Qué tan importante es andar en Cristo? ¿Qué tan importante es mantenernos bajo la firmeza de la fe? En la obediencia, porque a través de la obediencia podemos matar y condenar la carne. El pecado, la carne y el pecado. Pero esto va a seguir afirmarlo un poquito más. Fíjese que estamos viviendo en este tiempo. El Espíritu me mostró que vienen tiempos de demasiada injusticia, querido hermano. Aunque estamos ya pasando, aunque hay en el mundo, esto va a crecer demasiado. La injusticia va a crecer demasiado. Por eso tenemos que mantenernos firmes ante toda injusticia. Tenemos que mantenernos firmes, pero también tenemos que entender que es una injusticia. Porque hoy las personas, hoy mucho creyente, hoy mucho hombre, se le llama discurso de odio. Hay gente que está haciendo, creen que se están cometiendo un atropello con ellos. Hay quien que creen que se le está cometiendo una injusticia. No, hermano, porque hoy a toda justicia le llaman injusticia. Y a toda injusticia le llaman ley. Injusticia es todo lo contrario a lo que es la justicia. La justicia está ligada a la ilegalidad. La injusticia está ligada a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido. Eso es un abuso. No ha sido corregido ni sancionado por el sistema legal o judicial. Esa es una injusticia, algo que no se sanciona, algo no corregido. Bendiciones, hermanas, allá en Jessica Díaz Empalizada, Angélica Paredes, Dios les bendiga. Muchas gracias. Tal hermana Betsabe, bendiciones. Sheila, bendiciones. Les mandamos un saludo a los hermanos y hermanas que en esta mañana nos permiten estar con nosotros, ¿verdad? Hermano, dice aquí, el Señor les advierte, pero el Señor les advierte, hermano, a los pastores en este tiempo. Cuidado con la preferencia, hermano, a los que deben de morir, hermano, y a los que deben de vivir. También a la hermana Lady, bendiciones, hermana. Saludos a los hermanos. En el libro de Ezequiel 13, versículo 18, estamos en un tiempo donde la injusticia será una realidad. La injusticia también va pegada. La justicia se va a pegar también a los que deben de morir en este tiempo y no van a morir. Y a los que deben de vivir, los van a matar.
Dice Ezequiel 13, versículo 18, y dice: di así, ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos. Para la cabeza de toda edad, para cazar a las almas, habéis de cazar almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por puñados de pan, matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Con todas cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como las aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por lo tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y sabrán que yo soy Jehová. Matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir. Esto es una injusticia. Esto es una injusticia que se va a ver mucho en este tiempo. Acá dice que los pastores cosieron vendas mágicas. O sea, son enseñanzas ilusorias, esperanzas ilusorias. Dice que y hicieron velos mágicos para la cabeza de toda edad, tanto para niños como para gente grande. Y así los cazaban con vendas mágicas, con mentiras, con visiones vanas, con una promesa vana. Los hicieron cazar al pueblo, dice, para mantener así vuestra propia vida. Mucho líder, mucho ministro, mucho obrero, van a condenar mucho a la gente. Los van a dejar sin esperanza. Los van a dejar ciego, que no encuentren. Cuando hablamos de vendas mágicas, que le cubrieron el rostro, de tal manera que no les hablaron de metas, no les hablaron de arrepentimiento, no les hablaron que el camino realmente para el Señor es el arrepentimiento, es abandonar el pecado. Creció, ¿por qué crecen, hermano, la gente rebelde, impía dentro del camino de Dios? Porque no se habla de arrepentimiento, porque no se habla de las áreas de la carne, de las áreas del alma, de las áreas del espíritu, de los 31 reyes de Canaán, a quien de Josué venció. La mentira, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la falsedad, la mentira, la hipocresía, la gula, la adulación. Son 31 más lo que dicen, hermano, lo que dicen en Gálatas 5, 18, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, pleitos, iras, contienda, borracheras, orgías, disensiones, las cuales está el amonesco, dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. No entrarán ningún hombre, hermano, que tenga esa conducta, ese comportamiento, al menos que se arrepienta y lo deje todo eso atrás. Y todavía les dan esperanza de que son salvos. Y todavía les dan esperanza de que aún así van a heredar todas las bendiciones de Dios. No importa si te emborrachas, no importa si cometes herejía, no importa si cometes orgía, no importa si hagas lo que hagas, vas a ir al cielo. Vas a estar con Dios un día. Dice que les mentían. Les mentían, les cosían esas vendas mágicas, les profetizaban y les decían que iban a alcanzar todo, no importando lo que hicieran. Dice que así cazaban
a las almas, debían de morir. Son gente que debía de morir, hermano, pero le daban vida, les daban ánimo de vida. No les decían renuncia al pecado, renuncia a lo que estás haciendo que está mal. Y dice, hermano, que la gente que violaba estas leyes, mataban a las personas que no debían de morir, dando vida a las personas que no debían de vivir. Dice que entristecieron con mentiras el corazón del injusto, el cual él no había enviado tristeza. Y le dijeron, Dios te fortalece. Fortalecieron las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Para mantener sus propias vidas, no los reprendían, no los corregían, no les llamaban la atención, miedo a que se vaya. Porque aquí dice, hermano, que eran para mantener su propia vida. Eso quiere decir, hermano, que les tenían miedo. Quiere decir que ahí en este tiempo habrá pastores que le tengan miedo a un tipo de personas o un tipo de creyente dentro de la iglesia. Aunque la Escritura dice que estos son los acusadores. Dice que son los acusadores. Son los acusadores de los hermanos. Que están, hermano, estarán delante de los hermanos. Estarán siempre ahí para acusar a los hermanos. La Escritura dice, hermano, que ese espíritu acusador es muy peligroso. Estos estarán ahí, serán muy peligrosos para este tiempo. Son los que van a amenazar con que si les dicen algo, son los que arman una rebelión, no se quedan callados, sino que inventan, hermano. Por eso dice que ellos hablaban mentira. Mucho pastor le tendrá miedo, líder, obrero, le tendrá miedo a gente, hermano, a gente de rebelión, a gente que está haciendo daño dentro de las iglesias, le tendrá miedo. Por eso dice que para mantener su propia vida no los corría, o sea, no les decía que se vaya, porque los tenían amenazado o les tenía miedo, y hace que se queden, hermano, porque porque era preferible que los justos se vayan, hermano, porque esto les tenían, los ministros les van a tener miedo en este tiempo. Aunque le estén haciendo daño al pueblo, aunque estén mintiendo, aunque estén acabando con la gente, hermano, dice que les van a tener miedo. O que nos hagan algo y que se vea creyente, que se vea que es una verdad. Por eso, hermano, nosotros estamos orando por la gente que en realidad anda de chismosa, inventando cosas y cosas que no son. Por eso al otro día les explicaba, hermano, de que la gente chismosa, que son mitómanos, según la psicología dice que la persona que miente mucho, se crea sus propias, vagas en sus propias fantasías, hermano, esa persona, según la psicología, dice que es una enferma mental, tiene problemas psiquiátricos. Según la psiquiatría, una persona que es mitómana, que inventa cosas, habla de más, es una persona de enferma mental, que debería estar encerrada en un psiquiátrico. Son gente que inventan, ven de más, oyen de más. No son así. Usted busque un poquito sobre la psiquiatría, sobre la gente mitómana, y se va a encontrar que para muchos es una enfermedad psiquiátrica. Tiene problemas en su cabeza. Eso quiere decir que está siendo dominada por espíritus. Para mantener así su propia vida, hermano, los tienen amenazados. Créame que todas esas cosas Dios los mira. Dios no está a favor de los que cometen injusticia.
por cuanto no se apegan a las escrituras. No hay visión en ellos. No pueden ver lo que viene en este tiempo. Por eso, hermano, no se apartan de esos malos caminos. Estamos enfrentando, vamos a ver un tiempo, hermanos. Esto es lo que el Señor me mostró en esta mañana, que va a aumentar, que va a crecer. Gente y leyes injustas van a aparecer en este tiempo. Y es algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado, querido hermano, porque estos están condenando a los escogidos de Dios. Estos están señalando a los escogidos de Dios. Estos están, hermano, condenando al pueblo de Dios. Dios no está a favor de los que cometen injusticia. Dice la Escritura que no hay visión en ellos. No pueden ver lo que viene para este tiempo. No pueden ver que se aproxima un juicio para ellos o para todo aquel que comete injusticia. En el libro de Isaías 10, versículo 1, hay de los que dictan leyes injustas y predescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La versión internacional dice, hay de quienes dictan leyes injustas, de quienes firman decretos opresores para impedir que se haga justicia a los débiles, para privar el derecho a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su presa y dedicarse al saqueo de huérfanos. Dice, al saqueo de huérfanos. O sea que se dedican a saquear, se dedican a ser opresores, hermano, contra los que están aplicando la ley de Dios o los que están buscando la ley divina. La versión viviente dice, ¿qué aflicción les esperas a los jueces injustos y a los que imiten leyes injustas? Privan a los hombres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo, explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Acá está diciendo de los jueces injustos. Esas dice que privan a los pobres de la justicia. La palabra pobre significa a los que tienen necesidad espiritual. Dice que no les dan su necesidad espiritual y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. ¿Cuál es el derecho que tiene? Dice en el libro de Lamentaciones. No se enseña, hermano, que hay un derecho que tiene la gente. Ese derecho, hermano, ese derecho que les corresponde a los hijos de Dios, es un derecho, hermano, que es el derecho a entrar a la presencia de Dios. No se le debe negar no se le debe negar los derechos a ninguno, hermano. Dice en Lamentaciones 3, versículo 35, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Otra vez dice, negar al ser humano sus derechos a la presencia es algo que el Señor no aprueba. Negar los derechos a alguien a la presencia de Dios es alguien lo que el Señor no aprueba. Estos jueces, ¿qué hacían? Les negaban el derecho. No que te dieran un privilegio, sino que les negaban que tú, Dios, no te va a recibir. Dios ni te va a escuchar. Tú Dios no quiere nada contigo. Tú no eres hijo de Dios. Hermano, dice que ese privilegio se lo negaban. ¿Quién los acusará? ¿Quién los condenará a los hijos de Dios? Dice que le negaban todo derecho. Le negaban, hermano, aún el conocimiento de las Escrituras. No es Dios quien se la niega. Porque dice que dictaban leyes injustas, que afirmaban que así eran las cosas. Pero la Escritura aquí le llaman que eran opresores. Eran opresores. Implantaban leyes injustas. Hermano, nosotros cuidado con eso, porque si algo tenemos que nosotros entender es que nosotros tenemos que abrirle las puertas a que el pueblo entre. Enseñarles cuáles derechos tienen, qué derechos tienen, qué se debe hacer y qué no se debe de hacer.
Porque por eso Dios nos da conocimiento para entender, hermano, qué derechos tenemos y cuáles son las cosas que se nos están prohibidas hacer delante de Dios. Dice a los jueces injustos. Segunda de Crónica le dice a los jueces, y dice Segunda de Crónica 19, versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y digo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitáis en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. ¿Qué es lo que le tenían que, cuál era el deber de un juez? ¿Cuál es el deber de un juez? Que la gente deje de pecar, que, hermano, detener todo juicio, toda sentencia, toda acusación, hermano, en contra de los hermanos. Hermano, porque el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Hay que tomar muy en cuenta la confesión y la misericordia. Dice que en este tiempo la gente no tendrá misericordia, los jueces no tendrán misericordia. Habrá hombres en este tiempo despiadados, habrá hombres y mujeres sin misericordia que conocen las escrituras y se atreverán a condenar al justo, hermano. Le van a negar el derecho a la presencia del Altísimo, le van a negar el derecho de participar en las cosas divinas. ¿Sabe qué es lo que me está mostrando a mí el Señor? Que en este tiempo, hermano, que viene, habrá una de las cosas que va a abundar en este tiempo, es la injusticia. Es la injusticia. Dios dice que hay quienes deben de morir y hay quienes deben de vivir. Y que no le demos nosotros que al que esté haciendo las cosas mal, o sea, en el sentido de que esté causándole daño a un pueblo y le esté negando, hermano, los derechos que corresponden como hijos de Dios, como hija de Dios, se va a enfrentar a un Dios todopoderoso. Por eso dice, hermano, dice que haciendo, ¿qué tenían que hacer estos jueces? ¿Qué tenían que hacer los que conocemos la ley? Enseñarle al pueblo que se arrepienta y que no hay nadie que los condene, que no hay pecado en el cual nuestro Padre Celestial no pueda perdonar. No hay pecado, claro, menos la blasfemia contra el Espíritu. Hay gente que, o sea, hermano, si algo tenemos que tener mucho cuidado es no meternos contra el Espíritu, es no ir en contra de la voluntad divina. Si algo tenemos que tener mucho cuidado es no violar las leyes de Dios. Porque cuando se violan las leyes de Dios, hermano, entonces se comete una injusticia. Dice que tenían miedo. En este tiempo habrá mucho pastor, mucho líder, mucho obrero que le tendrá miedo al pueblo, le tendrá mucho miedo a las personas. Dice que para salvar su propia vida. Oh, hermano, con amenazas de destruir al pueblo, con la amenaza de destruir al ministro, hermano, con la amenaza de destruir todo. Claro que esto ya se los toma Dios en cuenta. Por eso dice que se volvieron opresores, y la palabra opresores dice que abusa de su poder. Privación también significa la privación de la libertad de una persona. Opresor significa
privación de la libertad. Quiere decir que, mira hermano, si literalmente hoy están secuestrando y matando a pastores, a familia de pastores, a gente, hermano, que están llevando el bendito evangelio, muchos de ellos son entregados por la misma gente. Hay gente que está abusando de su poder. ¿Cuál es el poder de una persona? ¿Cuál es el poder de una persona? El poder de una persona o de cada persona es la boca. Es la boca. ¿Acaso no dice eso en Santiago? El poder que tiene la boca o las consecuencias que hace la boca. ¿Acaso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermano, qué es lo que no podían detener? Era el canto, la alabanza, la palabra. Si algo van a querer detener, van a poder matar a la carne, pero nunca van a poder detener las palabras del Señor, el evangelio, porque eso no se puede apresar. No se puede apresar. Si algo le tiene miedo al diablo, que el Señor lo reprenda, de los hijos de Dios, no es a la persona, es a la boca. Es a la boca. Y por eso que la Escritura dice, hermano, nos enseña que ¿por qué mató a Jesús? Hermanos, la única manera de detener a mi Señor Jesús de que siguiera hablando es matándolo para callarle la boca. Por eso, una persona que tiene poder lo va a tener por causa de la boca. ¿Acaso no apresaron a mi Señor Jesús por causa de un falso testimonio, por causa de la boca? Porque la gente va a estar hoy violando las leyes por causa de la boca. Se va volviendo, son personas amenazadores, el dedo amenazador, hermano. Dios nos libre de caer en nosotros que seamos hombres que imparten injusticia, de negarle el derecho a la gente. El que viola las leyes de Dios es un opresor. Priva de la libertad a otras personas, son acusadores, abusan de su poder, de su lengua. En este tiempo irán en aumento, hermano. Veremos y lo veremos que los obligarán. Por eso cuando en el tiempo del anticristo, en el tiempo que van a implantar, hermano, la marca de la bestia, dice, hermano, en Apocalipsis 13, versículo 16, y hacía que todos, tanto pequeños y grandes y ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca. Eso nos representa, dice, y hacía, eso representa que los obligaba. Porque ¿cómo los obligan hoy, hermano? Obligación se llama libre albedrío. Hoy, hermano, hoy obligación se llama a una falsa libertad. Y esa falsa libertad, dice, hermano, es algo que va a parecer muy atractivo, pero va a ser obligatorio. Hermano, hoy obligarlo no es agarrarte a la fuerza. Es tratar de imponerte que si no lo haces, pues no recibes tal beneficio. Y si no lo haces, vas a morir. Eso es una obligación. Eso es algo que te obligan a hacerlo. Por eso el final del tiempo, el final de los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo será una falsa libertad. Esa falsa libertad hará que la gente caiga, sea obligada a hacerlo. Por eso para el Hijo de Dios, para el justo de Dios, no habrá ley en este tiempo. No habrá ley en este tiempo. Nosotros dependemos de la ley de Dios, hermano. Pero van a matar precisamente a todo hombre, a todo hijo de Dios, toda hija de Dios, que no se someta a las leyes de la tierra, que no se someta a las leyes de los poderosos, de aquellos que secuestran, de aquellos hermanos que, hermano, les tienen miedo por causa de la boca. Esto me da más valentía a mí. Esto me da valentía. Por eso Pablo lo dijo, hermano, en el libro de Hechos. Les advirtió que cuando él se fuera, se iban a levantar lobos rapaces que destruyeran la iglesia que Cristo compró con su sangre.
Ah, Dios mío. Dice que se iban a levantar discípulos. Lógicamente iban a implantar leyes injustas, matando a los que no deben de morir. Así como mataron al justo, así morirán los justos en este tiempo. Van a matar, van a perseguir a todo aquel que tenga la palabra de Dios, a todo aquel que lleve el mensaje de Dios, porque tienen poder en su boca. Los que están diciendo, mira hermano, la salvación, recibe a Jesucristo como tu Salvador, mira, no hay pecado en el cual Dios no pueda perdonar, les enseñan sobre la ley o el derecho de la presencia divina. Todos tenemos derecho a la presencia divina. Todo ser humano tiene derecho, porque el Señor dijo, todo aquel que en Él cree. Todo. Y dice la Escritura que el propósito de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Pero el punto es que no todos se van a arrepentir y no es de todos la fe, no todos van a buscar al Cristo, no todos, pero la invitación era para todos, pero no todos lo van a hacer. Esa es la diferencia. Para que un día nadie vaya a presentarse delante de Dios y vaya a decir, a mí me dejaste afuera, yo no soy salvo porque tú no me abriste las puertas. No, el punto es que no quisieron abrirle las puertas al Señor y el punto es que no buscaron a Dios, por eso fueron condenados. Nosotros tenemos la obligación, hermano, de abrirle las puertas si es Dios, hermano, o el creyente quien se las cierra o él se las abre. No de todo, dice en el libro de Corintios, hermano, que no de todo Dios se agradó de ellos, pero estaban dentro. En el final del tiempo será obligado todo. Se cometerá mucha injusticia dentro y fuera del pueblo de Dios, dando muerte a los que deben de morir, a los justos, a los que se están esforzando por cambiar. Por eso dice, hermano, que en Salmo 72, versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Dice, aplastará al opresor. Pero miren qué dice, hermano, sobre el opresor. Dios manda, en el libro de Jeremías 22, versículo 1, Dios manda a los hombres, hermanos, que tienen la ley, que hablan, hermano, de abrirle la oportunidad a todo mundo para que se salve. 22, versículo 1, así dice Jehová, diciendo, desciende a la casa de Israel de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librar al oprimido del mano del opresor, y no engañéis ni robáis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en este lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras por sí mismo, he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Oh, hermano, cuando la casa está desierta, dice que habitaron ladrones. Se convirtió en una cueva de ladrones. Se convirtió en una cueva de salteadores. Oh, hermano, dice, manda y oye y diles que dejen de violar las leyes, que dejen de ser injustos, que dejen de ser acepción de personas, que abran, hermano, que está diciendo que enseñen al pueblo, que enseñen a la gente los beneficios. Acá dice, hermano, que le enseñen los derechos del hombre a la presencia de Dios. Cometer injusticias es negarle a las personas el derecho que tienen delante de Dios. El no hablarles de la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, de hacer las cosas correctamente, de obediencia, de temor, de búsqueda. De darles a la gente la oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Eso es ser injusto.
callar cuando se necesita perdonar, callar cuando se necesita que la gente dice, no, les predicaron mentiras, les pusieron vendas mágicas, los dejaron a su suerte, simplemente los condenaban. Las personas que condenan, Cristo, lo único que condenó cuando vino a esta tierra es condenó al pecado, no a las personas, porque todavía no era el tiempo. Pero nos estamos acercando ya a ese tiempo. Implantar leyes injustas es negarle los derechos que merece cada hombre, cada mujer, cada niño que tiene delante de Dios. Injusticia no es, hermano, decirle estás haciendo las cosas mal y detente, te vamos a bajar por un tiempo. Eso no es injusticia. Injusticia es que le nieguen el derecho, que te digas tú estás afuera, tú eres un hijo del diablo, tú ya no tienes oportunidad. Una cosa estamos hablando de salvación, no estamos hablando de, hermano, de una posición, de un ministerio, porque para eso se necesita tener más delicadeza, hermano, en el conocimiento de las Escrituras, por cuanto Dios ahí no juega con las personas. Porque los que entran deben de tener un pleno conocimiento que están jugando con fuego. Y aquí Dios le está hablando a los pastores, a los líderes, le está hablando a aquellos que dirigen. Y nos está hablando a todos aquellos que tienen conocimiento de la palabra, que no le vayan a estar cerrando, no le vayan a estar negando los derechos para que una persona se salve. El estarle negando la enseñanza, el estarle negando el amor del Padre es algo que el Señor no aprueba. Por eso el anticristo obligará a los hombres en este tiempo. ¿Cómo los va a hacer? Les va a implementar leyes injustas. La ley de Dios nos lleva, hermano, al arrepentimiento, a la reconciliación, a poder postrarnos y a reconocer nuestros errores, hermano, pero la ley de Dios está a favor del pobre, está a favor del necesitado, no de aquel que se levanta a destruir la iglesia, que levanta a causar rebelión, se levanta, hermano, que con el chisme, hermano, con las murmuraciones a destruir a todo mundo. Créame que Dios no está a favor de ellos. Porque hay espíritus, porque como el espíritu acusador, ese espíritu acusador, ya lo estaremos hablando un día de esto, dice que a él lo mandan y se sienta. Ese espíritu dice que va de cada iglesia en iglesia, de casa en casa, conociendo la vida de las personas. Y por eso es muy chismoso, porque dice que las viudas, dice, hermano, que se apartaron para Satanás, o aquellas mujeres que no tienen marido, dice que se apartaron para Satanás, van de casa a casa cargadas de pecado. Cargadas de pecado. Se unieron al enemigo, dice, llevando chismes. Llevando chismes. Mintiendo. Hermano, eso es un trastorno. Es algo muy delicado. Todas esas cosas Dios las mira. Que el hombre que no se conduce conforme a la ley, conforme a lo establecido por Dios, está cometiendo injusticia. Condena a la gente en lugar de llevarlos a la salvación, igual de llevarlos al arrepentimiento, los está condenando, negándoles la oportunidad que se arrepientan. Por eso dice en Romanos 8:32, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los hijos de Dios, a los que Cristo compró? ¿Quién los va a hacer? Él no vino a condenar. Todavía no es el tiempo de condenar. Dice que condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario entonces, para condenar toda injusticia, andar en el Espíritu de Dios.
Hay que meternos con el Espíritu. Hay que arrepentirnos para no ser condenado, para no ser acusado. Tenemos que andar en el Espíritu. Y esto es lo que dice en Romanos, hermano, en Romanos 8. Ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso dice acá, aquí en Romanos 8, en el versículo, dice 4, porque la injusticia de la ley se cumpliese en nosotros para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice, ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará a los que Cristo compró con su sangre? ¿Quién los va a acusar? ¿Quién los va a condenar? Si nosotros estamos en el Espíritu, entonces, hermano, no habrá quien los escuche. Por eso en el Gálatas 5, versículo 21 y 22, dice que contra tales frutos no hay ley. También dice en Corintios, hermano, que los que andan conforme al Espíritu no hay ley contra ellos. No hay ninguna ley contra ellos que los condene. No hay ninguna ley contra ellos que los acuses, porque andan en el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo? Porque andan conforme a las enseñanzas del Espíritu. Y las enseñanzas del Espíritu es, hermano, es la oportunidad que Dios nos da, hermano, de que no es el tiempo de condenación, hermano. La oportunidad, hermano, es la enseñanza que Dios nos da, el derecho que tiene el hombre para ser perdonado, el derecho que tiene el hombre para recibir a Cristo, el derecho que tiene el hombre para entrar al reino de Dios, el derecho que tiene el hombre, hermano, para no ser condenado, para no ser acusado, el derecho. Pero en este tiempo los justos van a ser condenados, los inocentes van a ser condenados, porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. ¿Qué es lo que no va a haber los hombres que cometen injusticia? No hay misericordia en su vida, no hay piedad en su vida. Prefieren de estar de al lado de aquel que acusa, que señala, que aquel que los defiende. Oh, hermano, esto es tremendo. Prefieren entregarlos a su muerte. Prefieren no hacer nada y no intervenir cuando ven un pecado, cuando ven una situación. No intervienen porque están esperando que sean acusados, que sean condenados. Están esperando que la ley de Dios se manifieste. Hermano, estos son injustos, jueces injustos. Seremos juzgados. Seremos juzgados si no reconocemos nuestros pecados. Seremos juzgados si no reconocemos, si abandonamos la carne. Pero si andamos en el Espíritu, hermano, en el Espíritu es andar bajo la enseñanza del Espíritu. Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Qué tan importante entonces andar en las Escrituras. Eso dice en 1 Corintios 2, hermano. Bendiciones, Ángeles, bendiciones, Guadalupe, Dios les bendiga, saludos. María Angélica, saludos. Al hermano allá, el siervo allá en Querétaro, le mandamos un saludo. Segunda, 1 Corintios 2 dice, en el versículo dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de amor para los que son de cura, dice, porque no se han de discernir espiritualmente. Pero dice que hablamos lo que enseña el espíritu, y que el hombre que aprende del espíritu, el hombre que es enseñado por el espíritu, y créame que el espíritu nos enseña a no condenar, el espíritu nos enseña a no señalar, el Espíritu nos enseña a no juzgar, a tener misericordia, a ser piadosos, ayudar al caído,
a levantar al necesitado. No son condenados porque ¿quién los acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los que Cristo compró con su sangre? ¿Quién? Solamente dice aquellos que andan en la carne, pero los que andan en el Espíritu, no habrá quien los acuse, no habrá quien los señale, porque no cometemos injusticia, porque no, hermano, porque no hacemos acepción de personas. Por eso somos, mire, a Cristo, a mi Señor Jesús lo trataron como un criminal. Nosotros somos como unos criminales. Éramos como criminales que vivíamos juzgando, condenando, matando la gente, destruyendo la vida de otros. Éramos unos criminales. Pero hermano, a cuánta gente quizás inocente, a gente que no tenía nada que ver con nuestra vida, le hemos hecho daño. Y para cuando venimos a Cristo, Dios borró todas esas circunstancias y nos perdonó nuestros pecados. ¿A cuánta gente le hemos hecho daño? Y Dios no nos ha tomado en cuenta y nos ha abierto su reino, nos ha muerto su presencia, nos ha abierto su corazón, nos ha abierto a través de su misericordia, nos ha dado la oportunidad para cambiar. ¿Por qué? Porque no nos está denegando el derecho, porque la ley de Dios en la ley de la gracia, que dice que el que se arrepiente alcanza misericordia, esa es la ley que debemos de hablar. Por eso aquella mujer le dijo el Señor, aquella mujer en el libro de Juan 8, ¿verdad, hermano? Aquella mujer adúltera le dijo al Señor, ¿dónde están los que te acusaban? Versículo 10. Viendo que nadie vino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, dijo él. Y ella dijo, ninguno. Señor, entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí le estaba dando, hermano, esta mujer tenía abierta. Ella tenía abierta el reino de Dios. Ella tenía abierta los derechos. Jesús le estaba mostrando los derechos que tenía ella del reino de Dios. Jesús le estaba mostrando los derechos que tenía ella para entrar a la presencia de Dios, para ser parte de Él. ¿Cuál era el derecho? El derecho es que el que confiese esa parte alcanza la misericordia. Ninguno te condenó. Jesús no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a las personas, no vino a condenar. Dice que Él vino a condenar el pecado. Y cuando lo condenó por medio de la cruz, por medio, hermano, de su sangre preciosa, condenar al justo, hermano, es algo que Dios no aprueba. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice en Proverbios 17, versículo 26, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. No es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Mira, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestro trato con los demás, cuidando de que no se viole ninguna ley de Dios. Porque la Escritura dice que dice algo que es importante. Bueno, con esto termino. En el libro del Salmo 18 dice 25, dice, por lo cual me he recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el recto y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Humillarás
a los ojos altivos. Oh, eso no es injusticia, es justicia. Ser tratado como uno trata a los demás. La justicia en eso consiste, en tratar como te traten. Por eso Dios en este tiempo, o en el tiempo final, Dios va a tratar a las personas como ellos lo trataron a Él. A Él lo enjuiciaron como blasfemo, lo llevaron a la cruz. Y Dios condenó al mundo por medio del que blasfeme contra Él será condenado y no tendrá perdón. Así como no tuvieron perdón sobre un inocente, condenándolo, hermano, diciendo que había cometido blasfemia, así Dios va a pagar al mundo, hermano, condenándolo por medio de la misma forma como hicieron con Él, por medio de la blasfemia. Entonces, hermano, ¿quién condenará? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar en el Espíritu. Meternos en el Espíritu, refugiarnos en el Espíritu. De esa manera no seremos condenados. De esa manera no seremos nosotros acusados. Viene una ola muy grande de injusticia, querido hermano, de aquellos que tienen el poder en su boca. Tienen el poder, como unos tienen el poder para bendecir, otros tienen el poder para destruir, en el cual Dios les permitirá hacerlo para que ellos después sean destruidos. No le niegues el derecho a nadie. Habla lo correcto, habla lo recto, delante de los ojos de Dios. Porque no hablamos como de parte de hombres, sino hablamos de parte del Señor, en el cual las leyes, la palabra, los mandamientos y estatutos están en nuestra boca. No vayamos a torcer las Escrituras y no vayamos a inclinar en aquel que es malo, que está destruyendo a la iglesia, le vayamos a dar por su lado, porque le tenemos miedo de que nos acuse, invente cosas. No, querido hermano, claro que no. Seremos duros, hermano, con aquel que no se arrepienta y quiera, hermano, y quiera realmente seguir dañando a la iglesia de Cristo. Por eso en esta mañana, si te condenó alguien, si te acusó alguien diciendo que ya no tienes perdón, que ya no tienes oportunidad, déjame decirte que en esta mañana que las puertas del reino están abiertas, las puertas del Señor están abiertas. No hay pecado en el Padre no pueda perdonar. Si alguien dice que tú ya no tienes la oportunidad, de que lo que hiciste fue grave, ¿cuánta gente no anda perdida en el alcoholismo? Hermano, está perdido porque una vez iban a la iglesia y los condenaron tanto y les dijeron que ya hay una oportunidad, que el pecado que hizo es irreversible, que no hay perdón. Cuánto problema ha causado la boca dentro de la iglesia de Cristo y aún afuera, porque tienen el poder para destruirlos. Dios les ha dado el poder para hacerlo, les ha permitido, porque un día van a dar cuentas. Torcer el derecho de alguien es cometer injusticia. El negarle la presencia a alguien, hermano, para que se arrepienta es cometer injusticia. Dice que ese es algo que el Señor no aprueba. Si alguien te ha negado el arrepentimiento, si alguien te ha negado la oportunidad de conocer a Dios, porque creen que lo que hiciste o lo que estás haciendo es grave, están equivocados. Ponte a cuentas en esta mañana con el Señor. Si has señalado a alguien y no les has abierto la puerta al Señor, estás equivocado, es injusticia. Si has condenado y piensas que una persona merece castigo, merece condenación, merece algún tipo de represalia y Dios no se lo ha hecho, es porque está reservando. Pero tú que tienes que exigirle a Dios, tú que tienes que hacer justicia por tu propia mano. Eso se llama ser opresor. Estar detrás de alguien es ser opresor. Dice que es secuestrar, se convierte la persona en un criminal, como lo hacía Pablo, salir, hermano, y perseguir a gente que creía que estaba mal.
Aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo fueron perdonados, hermano, por la misericordia de Dios, hermano. Ahí están vigilándolos, saben qué momento van a caer para que se vayan tras de ellos. ¿Acaso no dice la Escritura que si tú ves a tu hermano cometer pecado y si su pecado no es de muerte, ora por él? Órale, pídele a Dios que lo cambie. Pero ahí van, hermano, a acabarlos, a destruirlos. Estos son opresores que cometen injusticias, que dictan leyes. Es que Dios dice que debe ser castigado, debería estar en disciplina y deberían de bajarlo y están atrás. ¿Saben por qué son así? Porque no tienen misericordia, porque no son piadosos, porque no son compasivos. Prefieren ver la venganza, prefieren ver que les pase algo, prefieren ver que, hermano, suceda algo sobre la vida de los demás. Dice que el que ama no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice en 1 Corintios 13. Dios nos libre. Aún los presos condenados tienen derechos, porque todavía no han sido condenados, hermano. ¿Cuánta gente no se apartó de la iglesia de Cristo porque fueron acusados, fueron señalados? Vuelve a casa. Todavía las puertas de la misericordia, de la gracia están abiertas. Vuelve a casa. Pídele perdón al Señor. Las puertas del Señor están abiertas. Todavía hay un tiempo de misericordia, de paciencia para todo aquel que se arrepienta. Todavía Dios no desecha, dice la Escritura que Él no desecha para siempre. Todavía las manos del Señor están extendidas sobre su pueblo. Todo aquel que quiera arrepentirse. Hay hombres que han cometido injusticia porque no conocen la misericordia, no conocen el amor, no conocen al Señor. Injusticia es negarle el derecho de la presencia de Dios al hombre pecador. Habrá mucha injusticia que buscarán cerrarle las puertas, como le dijo el Señor a aquel intérprete de la ley, que creía que conocía la ley, que conocía la palabra, y le dice: ustedes tienen la llave del conocimiento, ustedes no entran y ni dejan entrar a otros. Ustedes merecen el infierno, ustedes son pecadores y doblemente pecadores, dice, doblemente merecen el infierno. El hombre que comete injusticia se van allá al infierno por cerrarle las puertas al reino y los derechos a los demás, a aquellos que busquen la misericordia de Dios. Apártese también de esa actitud, porque a todos debemos de hacerlo. Todos debemos de hacerlo. Cometer injusticia es negarle los derechos a la presencia de Dios y no alcance misericordia. Vuelve a casa, ponte a cuentas. Les esperamos este miércoles, querido hermano, en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, hermano. Les esperamos para darle un culto de gloria y honra a nuestro Padre Celestial, precisamente para entrar por esas puertas de misericordia, por esos lugares, a su presencia y adorarle y darle gracias a Dios porque Dios nos ha perdonado tanto, porque Dios ha tenido tanta compasión por nosotros, porque está esperando que nos arrepientamos y cambiemos nuestras conductas, que cambiemos, dejemos de estar hablando, que dejemos de estar señalando, que dejemos de poner los ojos en las personas, dejemos de prestar oído. Y la Escritura dice que con justo juicio, y el justo juicio de Dios, dice en Isaías 11, es Cristo, el perdón y su misericordia. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir, querido hermano. Todavía díctale a la gente que todavía hay tiempo de arrepentirse. Todavía hay tiempo, que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Mientras no blasfemen contra el Espíritu de Dios, todavía hay tiempo. Pueden volver a casa, pueden continuar su camino, pueden servirle al Señor, pueden hacer todavía muchas cosas en el camino de Dios. Por eso te hacemos esta mañana una invitación de que no importa lo que hayas hecho, no importa, hermano, vuelve a casa. La misericordia de Dios aún está extendida. Dios no te condena. Dios condena el pecado,
mas no a ti. Si es que tú no te arrepientes, serás condenado. Pero mientras todavía tenga la oportunidad, Dios condena el pecado para en medio de aquel que anda en el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. A todos, muchas gracias y bendiciones, hermanos. Bendiciones.